Siempre es bueno estar en la copa, me encanta volver, me siento muy satisfecho cuando me invitan. ¿Cómo vamos a abordar este texto que es tan bueno, excelente? Por si acaso ustedes quieren dormir un poquito, dicen mejor me duermo, ya, no se pierdan esto, ¿ya? Entonces la primera, la que sigue, ¿cómo hago señal para que avance? Eso. El seguimiento de Jesús es un mandato objetivo que viene del Evangelio. Esto no cambia, esto es siempre igual. Y es igual de radical para todos. No hay ninguna etapa en la cual uno puede decir, ahora le aflojo al seguimiento de Jesús. Esto debe quedar bien claro, ¿sí? Por ejemplo, textos fundamentales. El que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y me siga, eso vale para todas las generaciones. Algo que nos cuesta mucho cuando somos jóvenes, el que ama más a su padre y a su madre, el que ama más a su padre y a su madre que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso es igual para todos, siempre. El que quiera ser el primero, sea el último. No he venido a ser servido, sino a servir. Eso es lo que nosotros llevamos en el corazón, eso es lo que somos. Y esto es firme. ¿Sí? Sin embargo, siguiente, a cada edad le corresponderá un desafío particular. Supuestamente, buscado en internet, la religiosa más anciana de la Iglesia Católica tiene 107 años y celebró su cumpleaños y se le ve bastante bien, ¿no? Ojalá que lleguemos así para apagar las velas y para cortar la torta. Es una Camila de Italia, ¿sí? Entonces, para ella el seguimiento de Cristo es igual como para esta joven que parece que está haciendo los votos perpetuos y que es posible salir de su familia. En África es una cosa muy fuerte ubicarse fuera del ambiente tribal y seguir caminando en la dirección de Cristo. A cada edad le va a corresponder su desafío. Entonces, yo creo que si esto lo tenemos claro, ya podemos ver después en todos los detalles lo que ayer nos explicó tan bien Kevin, ¿no? Es decir, cómo a cada etapa le va a corresponder algo en particular. Pero creo que en esto sí sería muy firme. Lo he repetido y una vez para una reunión de formación, que estaba mi nombre como invitado, yo dije, pero yo voy a hablar de esto. Y después me dijeron, no, entonces ya no te invitamos. Porque justamente querían escuchar otra cosa. ¿Sí? Siguiente. El texto. Ustedes lo tienen en la separata. Hay que ver, para eso soy maestro, debo cumplir algunas exigencias metodológicas, siempre ver el texto en su contexto. Entonces, estos versículos 1 y 2 del profeta Joel, en castellano por si acaso se dice Joel, ya por ahí he escuchado Joel, se dice en catalán, en inglés, ¿no? En otras lenguas, pero en castellano se dice Joel. Entonces, los dos primeros versículos, que son los que nos interesan, están ubicados en se dice una perícopa, es decir, una unidad literaria un poquito más amplia. Entonces, ¿qué tal si tenemos 35 segundos para leerla? ¿Sí? Para darnos cuenta de dónde estamos. Bien, entonces nos interesa la primera parte, ¿no es cierto? El primer bloque. El segundo, siguiente. El segundo bloque tiene naturaleza apocalíptica. Si nosotros subrayamos algunas palabras, nos damos cuenta que expresiones como
prodigios, milagros, eventos, ¿no? Cielo, tierra, sangre, fuego, columnas de humo, ¿no? El sol convertido en tinieblas, la luna en sangre, es todo vocabulario apocalíptico, es decir, es el tipo de profecía que corresponde a las últimas etapas de la formación de la Biblia hebrea, ¿no? Como está en el profeta Daniel, en el profeta Ezequiel. ¿Sí? La tercera parte, siguiente, el versículo 5, corresponde a unos temas también frecuentes en la Biblia que tienen que ver con el día de Yahvé, es decir, algo como si fuera en el tiempo algo que va a ocurrir y donde definitivamente los justos van a recibir su recompensa. Y esa recompensa va a ser dada en un lugar particular, que es Jerusalén. Y al lado de Jerusalén, el monte Sión. Entonces es una temática también de la Biblia que explica, diríamos, este desenlace final. Estas son escrituras de la Biblia hebrea. En la Biblia cristiana, esto se va a convertir después en la Jerusalén celestial, ¿no? O cualquier otra forma, diríamos, que el mismo libro del Apocalipsis tendría. Pero ya podemos ver que el texto que nos interesa es una promesa seguida de grandes imágenes apocalípticas que apuntan hacia el final de los tiempos. Entonces, ahora sí podemos volver al texto que nos interesa. Siguiente. Después de esto, fíjense ustedes que estamos en el versículo 1. Hay una nota a pie de página en la separata que explica por qué en otras Biblias esto es el final del capítulo 2, ¿sí? Pero no nos vamos a detener en esto. ¿Qué es después de esto? El capítulo 1 y el capítulo 2 de Joel, que hablan de una peste de langostas. Ahora no son langostas, esas langostas para comer, no es la langosta la meñier, sino son como grillos, ¿no? Y después también el gran tema del día de Yahvé, es decir, explicando con detenimiento qué cosa era el día de Yahvé. Entonces, después de esto es el capítulo 1 y 2, y ya viene la profecía que nos interesa, ¿sí? Siguiente. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Acá hay un problema, que uno podría leer aisladamente. Los jóvenes, ¿sí?, verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Pero antes de todo eso, se dijo que el espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Quiere decir que primero hay un anuncio abundante, tremendo, ¿sí?, completo, hacia todos. Es decir, todos los creyentes, todos los que van a estar en el día de Yahvé, van a recibir este espíritu. Y después ya se empieza a explicar, se empieza a construir, diríamos, literariamente, se van haciendo como especificaciones para cada grupo. Pero aquí la palabra toda carne quiere decir todos, ¿no? Es decir, no se excluye a nadie. Siguiente. Y ya dentro de los versículos que nos interesan hay una construcción, diríamos, de carácter literario, ¿sí? Empieza con hijos e hijas, con profetizarán. Termina con siervos y siervas recibirán el Espíritu. Y cuando ustedes, diríamos, hacen sus ejercicios de interpretación de la Biblia, agarren un papelito y empiezan a desglosar el texto. Y en este caso es bastante sencillo, ¿no? Es un texto muy lindo, pero es muy fácil porque hay lo que se llama una distribución en pares. Entonces, primero tenemos hijos e hijas, y su par es siervos y siervas.
Se llama en Biblia, se dice un quiasmo, es decir, como hacer una X. ¿Sí? Entonces, hijos e hijas, fíjense ustedes que está en masculino y femenino. ¿Sí? Al final también, siervos y siervas, masculino y femenino. ¿Sí? En el centro quedan, justamente para llamarnos la atención, en singular, perdón, sin género, o sea, no ancianos y ancianas, sino solamente ancianos en general, soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿Sí? Pero es una construcción de carácter literario, es decir, el profeta sabe escribir y sigue los principios, diríamos, de estética que tiene el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento también es literatura. Entonces lo explica de esta manera. ¿Sí? Siguiente. Pero nos interesa el grupo ancianos y jóvenes. ¿Y qué cosa tendrían en común? No es solo que los dos corresponden a los extremos de la vida, sino que en un análisis que nosotros llamaríamos una aproximación a la Biblia desde las ciencias sociales, descubriríamos que ancianos y jóvenes corresponden a los fragmentos más débiles de la sociedad. Cuando son los hijos y las hijas, ellos son los herederos. Los siervos y las siervas no tienen ningún derecho. Los ancianos los han tenido y los jóvenes los tendrán, pero no son ellos los que representan para la sociedad bíblica, la sociedad del Antiguo Testamento. Ellos no tienen el ideal que nosotros tenemos cuando hablamos de los jóvenes. Nosotros decimos, los jóvenes son el potencial, ¿no?, del futuro. No, para ellos el joven es una persona que todavía no es adulto, que todavía no tiene los derechos. Todas estas cuestiones de los derechos de los niños son invenciones del siglo XX. Es decir, en esa sociedad, el joven sencillamente era cero a la izquierda, igualmente que el anciano. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura en que los ancianos, la viuda, etcétera, es justamente la desamparada, la que está desprotegida. Entonces, aquí lo importante de esta profecía es que los hijos y las hijas de Israel, es decir, los ciudadanos, van a profetizar. Y aún los que tienen menos derechos civiles y religiosos también. Y además los siervos, que ahí estarían los extranjeros, ¿sí?, estarían los que no son parte del pueblo de Israel. Entonces estamos frente a una promesa increíble, ¿no?, que vuelca en muchos sentidos muchos otros principios, ¿no? Por ejemplo, la unicidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que va a recibir, ¿no?, todos los beneficios, ¿no?, las bendiciones, las promesas, pero aquí los esclavos también. Siguiente. Hay un tema bíblico que estaría presente aquí. Ustedes lo tienen explicado en un párrafo de la separata, que está fuera del lugar, que es el cambio de fortuna. ¿Ya? Es un tema bíblico que nosotros lo recordamos todos los días. Cuando en el Magnificat nosotros decimos, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Eso se escucha como si fuera una carcajada de Dios. Miren, ustedes tienen planes, ustedes tienen sus proyectos, ustedes tienen su teología, tienen su catecismo, tienen sus constituciones, pero Dios se ríe de todo eso. Es lo que me dijo una vez una persona que trabajaba en catequesis mucho tiempo conmigo. Dice, si tú quieres oír reír a Dios,
Cuéntale tus proyectos. Entonces, esto justamente equivale a esta realidad. También expresado en el Evangelio con esta frase de Jesús, ¿no? Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has mostrado a los humildes. Entonces, este tema es como si fuera un hilo fino en la Escritura y aparece, por ejemplo, en la predilección de el último de los hijos. ¿Recuerdan cuando buscan cuando buscan a un rey? Entonces dicen, vamos a la casa de Jesé, y empiezan a salir todos los hijos. Y Samuel dice, este no es, este tampoco es, este tampoco es. Bueno, no tengo más hijos. Ah, no, sí, hay un chiquito que se ha quedado cuidando las ovejas. Lo traen y es él. ¿Sí? Entonces es lo que se llama cambio de fortuna. Ocurre también con José. José no es el último de los hijos es Benjamín, pero José es el penúltimo de 12. Entonces, ¿de qué manera este cambio de fortuna es un tema fino, diríamos, de espiritualidad bíblica y que deberíamos siempre estar atentos porque corresponde a las elecciones de Jesús? ¿No? Es decir, cuando Jesús elige un publicano entre sus apóstoles, o cuando Jesús tiene una preferencia, ¿no?, muy claro por la mujer pecadora, es decir, está sencillamente siguiendo este hilo, ¿no?, de la preferencia de Dios. ¿Sí? Y en esta profecía que nos interesa de Joel, cuando dice que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán, los esclavos van a profetizar, está aludiendo también a esta temática. ¿Sí? Siguiente. Este texto ha sido citado en el libro de Hechos y está citado en el discurso de Pedro, capítulo 2 de Hechos. Ahora, ustedes saben, las antiguas escrituras hebreas están escritas en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, es posible que cuando se cita la escritura hebrea en griego hay algunas modificaciones. Esto se espera, no asombra a los especialistas. El cambio que hace Lucas, que es el autor de Hechos, los cambios que están aquí subrayados, ¿no? Los últimos días, es decir, nos ayuda a entender que la comunidad cristiana era muy consciente que ellos vivían los últimos días. Agrega unos adjetivos posesivos, ¿no? No son los siervos, sino son mis siervos, ¿sí? Mis siervos y mis siervas. Y a ellos les corresponde profetizarán igual que al principio. Entonces miren ustedes, es profetizarán y profetizarán, cierra, diríamos, también para hacer más claro lo que hemos llamado el quiasmo, ¿no? Es decir, la X que hay entre todas estas advertencias. ¿Sí? ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, uno, que ellos citaban muchas veces de memoria. Y segundo, porque un nombre favorito de los primeros cristianos era el de siervo. Es decir, ellos se identificaban muy bien con esa palabra. Entonces, muchas veces a Pablo, a los personajes de Hechos, se les llama siervos. Entonces, ellos aparecen como si fueran, diríamos, los propios cristianos, considerándose ya los siervos. ¿Sí? Siguiente. Pero me interesa también porque hay una sola mención de un grupo de mujeres en el libro de Hechos que se dice que eran vírgenes y que profetizaban. Entonces, en el capítulo 21 de Hechos
se habla de Felipe. Nosotros conocemos a Felipe porque es el que acompañó, recuerdan, al eunuco etíope para bautizarse. Sí. Entonces se dice que Pablo y los que lo acompañaban, es de los pasajes que usan nos, ¿no? Salimos, es como si fuera un diario, un cuaderno de bitácora, un cuaderno de viajes. Se dice, salimos al día siguiente y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Recuerdan los 7 diáconos que habían sido elegidos? Y nos quedamos con él. Tenía 4 hijas vírgenes y profetisas. Es la única vez que en el Nuevo Testamento se va a decir que, perdón, en el libro de Hechos, que mujeres son profetisas. El término vírgenes, acá para discutir bastante, ¿no? Si se refiere a que eran vírgenes no casadas o que eran jóvenes, ¿no? Entonces acá tendríamos como una concreción de la profecía, de que efectivamente la comunidad cristiana tiene jóvenes que profetizan, es decir, que están activas en la interpretación de la historia, en lo que ocurre en la comunidad, en el modo de actuar, que toman decisiones respecto de qué es lo que debe hacerse en el futuro. Entonces me interesa mucho un texto como este porque apunta para reforzar la idea que la comunidad cristiana primitiva era mucho más inclusiva. Bien, siguiente. ¿Y qué diremos de lo que es sueños y visiones? Es decir, los ancianos van a soñar. Bueno, yo creo que todos los ancianos soñamos, ¿no? Es decir, tenemos sueños, ¿no? Pero es obvio que no se refiere a soñar, ¿no? En el sentido, anoche soñé que me iba a sacar la tinca, ¿no? Cosas así, sino que tiene que ver con algo que es un don espiritual para la comunidad cristiana, y que los jóvenes tengan visiones, es decir, la capacidad de ver, es decir, que el ojo se ha desarrollado de tal modo que el joven puede ver, puede descubrir, puede darse cuenta afinadamente de algo que otros no pueden. ¿Sí? Entonces yo pondría, para interpretar en este conjunto, diríamos, de visiones y sueños, todos los dones espirituales que vienen, si este texto lo tomamos o nos lo apoderamos en la vida religiosa, quiere decir todas las cosas que vienen de la contemplación, que vienen de vivir radicalmente el seguimiento de Cristo, y que después aparecen en mi corazón como un impulso, como una novedad, como algo que transforma la vida, como algo que cambia la sociedad, como algo que fortalece la comunidad humana. Es decir, todo lo que nos impulsa, lo que nos anima en esa dirección, ese es el don que esperamos compartir todos, toda carne. Es decir, que todos recibimos estos beneficios y estas bendiciones. Estoy buscando un párrafo, pero no sé, pero ustedes lo encontrarán. Pero de ninguna manera, si nosotros hablamos de este texto en una comunidad carismática, parroquial, y algunos van a decir, ah, sí, yo tengo visiones, yo he visto que va a pasar esto. Ah, no, yo tuve un sueño y este sueño debe interpretarse así. Es decir, no es algo que sea tan específico, es algo, viene de la experiencia individual y se concretiza en una vida comunitaria equilibrada. ¿Sí? Una vida social que acoge a todos, que no margina, que es inclusiva. El fruto tiene que ser de esa naturaleza. Y yo creo que es extraordinario que nosotros como vida religiosa digamos esto y hacia allí apuntamos. Es una invitación de Dios para nosotros.
¿sí? Porque nosotros tratamos de conformar una comunidad, ¿no? Es el gran desafío de cada día. Y no solo la comunidad religiosa, la comunidad eclesial, la comunidad de vida, ¿sí? La comunidad humana dentro del universo, dentro del cosmos. Es decir, no tiene límite, ¿no? Hacia dónde vamos ampliando, diríamos, nuestro sentido de comunidad. Bien, siguiente. ¿Estás soñando sus sueños? Sí. Next. Ok. He puesto esta ilustración de ancianos y jóvenes y corresponde a 2 párrafos de la separata. El anciano, imagínense ustedes, en el mundo bíblico, anciano podría ser alguien de 55 años. Es decir, alguien en una época en la cual no había vacunas, no había dentadura postiza, no había anteojos. Entonces, es decir, decadencia de todas las facultades físicas de los sentidos se tenían que estar experimentando a muy poca, diríamos, edad, ¿no? Es decir, nosotros ahora tenemos trasplante de caderas, tenemos operaciones de próstata, tenemos todas las cosas, ¿sí?, que nos permiten llegar a una edad, es decir, muy bien, pero estamos hablando en el mundo bíblico de ancianos. Y el joven inexperto, el joven incapaz todavía de controlar sus impulsos. Hay suaves, diríamos, mensajes de que uno en la edad mayor debería tener sabiduría. Es decir, es lo que se espera, ya que el anciano sea más sabio. Y hay algo muy sutil en el relato de la mujer pecadora. Recuerda que los que acusaban a la mujer soltaron las piedras y se fueron retirando del más anciano a los más jóvenes. Quiere decir que los ancianos son los que se dieron cuenta primero. Es un tema así, de pasada. ¿Sí? Pero no hay afirmaciones de que es automático que si tú eres anciano ya eres más sabio. ¿Sí? Siguiente. Pero sí hay imágenes muy claras de jóvenes que están muy en sintonía con una espiritualidad, con una fe, una lealtad a lo que creen y a lo que defienden, y también una capacidad, una intuición de ver más allá de donde ven todos. Y este es el caso de José, el penúltimo hijo de Jacob, ¿no? Recuerda que su papá le regala una túnica de colores. Entonces, como si fuera dentro de los hijos de Jacob, él tiene unas preferencias del padre. ¿Recuerdan lo que dijo ayer Kevin? La integración con el padre es algo muy importante en el crecimiento y la madurez del varón. Entonces él tiene una preferencia, él experimenta ese cariño paterno y eso le da una gran seguridad en la vida, le da tanta seguridad que él puede compartir con sus hermanos y decir: miren, anoche soñé que yo era una espiga y todas las otras espigas se me inclinaban. Entonces los hermanos le están diciendo: ¿quién es este pedazo de arrogante? ¿No? Y después sueña: anoche soñé que yo estaba en el centro y el sol y la luna y los planetas giraban a mi alrededor. Y eso aumenta la cólera de los hermanos. Entonces, fíjense ustedes, estamos frente a un personaje totalmente conectado con su mundo subconsciente y tiene tanta seguridad personal que es capaz de compartirlo. Esto, que es potencialmente un peligro y después conduce para que a él lo vendan en Egipto y lo metan en un montón de problemas, empezando por una fosa, ¿sí?
Él termina salvando a Israel. Entonces hay que leer todo ese párrafo, ¿no? La parte final de Génesis, ¿no? Donde está capítulo y capítulo sobre la historia de José. Algunos dicen, es la novela. Es la novela más antigua de la humanidad, no porque está narrada como si fuera algo en capítulos, ¿no? Con cosas que se dicen al principio y después tienen sentido al final. Entonces, él salva a su pueblo y lo salva, es decir, mantiene cohesionada la unidad de Israel en tiempos de hambre en un país extranjero por su sabiduría, por su intuición y por esa deseable conexión que deberían tener todos los jóvenes con todo su mundo interior, ¿no? Que habitualmente en el joven aparece como algo disgregado y uno tendría que esperar después de los 70 para entrar en la etapa de la integración, pero en él ya está todo integrado. Y el otro personaje es Daniel. Ustedes recuerdan, el profeta Daniel es un jovencito, ¿sí?, que está sometido a distintas penitencias, ¿no? Por ejemplo, estar en la cueva de los leones. Pero también es un intérprete de sueños. Entonces, cuando él interpreta este sueño de este rey de Asiria, ¿no?, que tiene la cabeza de oro, el cuerpo de plata y los pies de barro, ¿no? Entonces él puede interpretar, es decir, él pone en práctica esto de los jóvenes tendrán visiones, porque él puede ver toda la historia y puede interpretarla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos lograr que la juventud tuviera esta visión? Es decir, si ellos mismos no se someten a un riguroso estudio de la historia, de la vida, del acontecer, de introducirse en el tejido de la historia y que ellos puedan ver y nos puedan mostrar el camino. Es decir, tiene que haber una disponibilidad para que Dios haga de uno lo que le corresponde a un joven como Daniel. ¿Sí? Entonces, estos serían dos modelos típicos de lo que serían jóvenes integrados y que tienen estas capacidades, estos dones. ¿Sí? Siguiente, el viejo necio. ¿Ya? Entonces, en la escritura, que ustedes tienen al pie de página algunas citaciones, por ejemplo, la citación número 6, que es de Siracide. 3 cosas detesta mi alma y su conducta me resulta insoportable. Pobre soberbio, rico tacaño y viejo verde falto de seso. ¿Y dónde encontramos un buen ejemplo de esto? En los viejos mañosos que están detrás de Susana, ¿no es cierto? Es decir, ellos traman, ellos engañan a la gente para que culpar a Susana de adulterio cuando ellos han querido arrastrar a Susana al adulterio. Entonces, con todo, vamos a decir, respeto de los mayores, porque el Antiguo Testamento va a decir, por favor, respeten a los mayores, respeten a los ancianos, respeten las canas. Por otro lado, la sociedad israelita teme también un tipo de locura que también ocurriría en la cabeza del viejo. Y en el caso del varón, nosotros sabemos la libido o el deseo, diríamos, de desquiciarse, termina 45 minutos después de que se detiene el corazón. Es decir, le va a acompañar siempre. Entonces es como si fuera un temor de que eso va a desatarse en cualquier momento. La sociedad es muy consciente de esta realidad.
Entonces, por eso siempre las mamás dicen a las jóvenes, le dicen, mira, ten cuidado con este viejo que es bien mañoso, ¿no? Es decir, porque saben, pues, es decir, se dan cuenta por dónde van a salir estas cosas. En la iglesia, a mí me resulta muy obvio que sexo y poder van juntos. Es decir, ¿qué significa? Cuando se desata diríamos, la forma más primaria, ¿no?, de control y de violencia dentro de la iglesia, tiene un aspecto jerárquico, vamos a decir. Es decir, no llega a los niveles, ¿no?, diríamos, de los viejos de la historia de Susana, sino que nosotros sabemos todo lo que significa control, poder, agarrar, no soltar, impedir que los jóvenes tomen posiciones de liderazgo, bloquear a los grupos que no nos gustan, negar oportunidad de crecimiento a otros. Es la forma como se manifiesta del modo más oscuro, ¿sí?, esta pulsión. Y yo les voy a poner dos ejemplos. Hay una congregación cuya superiora general ha hecho cambiar las constituciones para que la reelijan por tercera vez. Y le ha hecho creer a toda la congregación que si no la reeligen se pierde el carisma. Segundo ejemplo, hay un gran fundador de un movimiento eclesial que va a cumplir 100 años este año y está fuerte. Tiene mucho dinero y tiene mucho control sobre mucha gente. Pero es innegociable hablar de un sucesor. En un lugar donde ellos han construido una catedral, ha hecho pintar en la cúpula a Dios Padre con su rostro. Pues se dice el milagro, pero no el santo. Pero esto ocurre en la iglesia del Perú. Es decir, este modo tan oscuro de controlar y de agarrar, diríamos, y no asumir para nada lo que le corresponde a su edad. Recuerdan ayer en las edades de Erickson, lo que le corresponde a esta edad es justamente proteger la generación que viene, ¿no? Soltar, permitir que los otros actúen. Pero yo diría, en la iglesia célibe, ¿sí?, es mucho más peligroso, ¿sí?, que esta pulsión humana se manifieste después en distintas expresiones de esta naturaleza. Por eso lo mejor que pudo hacer Benedicto XVI es renunció. Pero no está en la tradición de la iglesia. Sí, hubo uno que renunció antes. Y si no estuvo, yo soy el primero. Listo. Porque sabíamos, veníamos de 30 años de pontificado de Juan Pablo II. Y había un súper, diríamos, vamos a decir, mono pensamiento que correspondía solo a su propia experiencia. Entonces, eso, ojalá, y Francisco está listo, ¿no?, para seguir el ejemplo de Benedicto. Y cualquier otra congregación que por tradición, por historia, por cualquier motivo diga no, el cargo de general es a perpetuidad, es algo enfermo que no tiene que ver con esta época. Así que empiecen a cambiar o a modificar, porque eso no puede ser. No puede ser. Así que, bien. Siguiente
Algo que me interesaría mucho es que reconozcamos este joven del Antiguo Testamento, inexperto, sin derechos, etc. En el Nuevo Testamento se convierte en sujeto de vocación, es decir, es capaz de responder a un llamado de Dios. Entonces, lo vemos, voy a mencionar solo los casos. En la vocación de María, no se dice que María es joven, pero se supone, porque no está casada, que debe tener máximo 15 años. ¿No? Es decir, es claro que hay una invitación de Dios a una individua, ¿sí?, con la cual va a mantener una relación y que va a determinar su vida. Se dice de los hijos de Zebedeo, ¿no es cierto?, de Juan y Santiago, porque ellos justamente corresponden a este grupo. Ellos no tienen todavía capacidad de tomar decisiones, por eso no son el patrón, diríamos, de la lancha. El patrón es Zebedeo, ¿no? Y se menciona a ellos en referencia a su padre. Y tienen, para seguir a Jesús, tienen que dejar el trabajo de sus padres que ellos deberían seguir. ¿Sí? Como buenos hijos, ellos deberían seguir siendo pescadores. Lo tenemos en los consejos para discípulos. ¿Recuerdan cuando se dice el que a uno le pidió ir con el Señor y él dijo, no, déjame que entierre a mis padres primero? Entonces es obvio que también es, los padres no es que murieron la noche anterior, sino lo que está diciendo es que mueran y después los entierran, ¿no? Entonces lo que se supone es que es un hombre joven. Hay consejos específicos para los jóvenes. Está en la historia del joven rico, ¿no?, que no sigue a Jesús. Y está de un modo maravilloso al final del Evangelio de Marcos, en el joven que sigue a Jesús cuando él es arrestado, ¿no?, y lo sigue cubierto en una sábana. Pero se usa específicamente el verbo técnico para seguir, y lo seguía a Jesús. Entonces, el joven como sujeto de vocación es un individuo que es reconocido en el Nuevo Testamento con estas, diríamos, estas posibilidades. ¿Sí? Siguiente. Y el caso más específico es Timoteo, ¿ya?, para quien el autor de las cartas de Timoteo, que probablemente no es Pablo, escribe como si fuera un líder de la comunidad. Y si nosotros escarbamos en estos dos escritos, que son muy tardíos, no son de finales del siglo I, en estos escritos se habla de Timoteo como si fuera un joven obispo, es decir, es el líder de una comunidad, es un pastor en una comunidad. Y en un momento se le dice que nadie te tenga en menos por tu juventud. Al contrario, procura ser modelo de todos los creyentes. En la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Y aquí está la preocupación, diríamos, paulina, de que los líderes estén bien formados y asuman la responsabilidad, ¿no?, total de lo que les ha sido encargado, que también Kevin mencionó ayer, ¿no es cierto? Es decir, los que dicen, ¡ay, yo no quiero asumir ese cargo! O, ¡ah, no, por ahora no! ¡Ah, no, no quiero ser director! No quiero hacer esto, ¿no? Entonces, en este caso, Timoteo justamente acepta eso y tiene que, si le dicen que nadie te tenga en menos, es porque en la comunidad los viejos tenían en menos a los jóvenes. Es decir, no se dice nada en la Escritura que no corresponda a algo de la vida, a algo real, ¿no? Es lo que se dice el contexto vital. El contexto vital es que hay una situación de tensión entre los mayores y los jóvenes.
obviamente, primero en la palabra, es decir, en la predicación, pero la predicación en la conducta, es decir, coherencia entre los dos. Ya después, de un modo mucho más general, en el amor, en la fe y al final en la pureza de vida. Porque otra vez, el escritor sabe el punto más frágil de Timoteo, va a venir, que él va a querer estar mirando por allí una chica, por allí una señora, por allí una viuda. Entonces, él sabe bien esto. Entonces, bien claro en la pureza de vida. Y esto se refiere a la rectitud, ¿no?, moral que él debe tener. Hay otras tres, bueno, en total son 3 citaciones que me gustaría leer con ustedes. Tengo 8 minutos y medio. En la carta en la carta de Tito, que es del mismo autor, ¿no? Con el anciano no seas duro, sino dirígete a él como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. También en Tito, exhorta igualmente a los jóvenes a que sean sensatos en todo. Da ejemplo tú mismo con obras buenas, con integridad en la enseñanza. Y después finalmente esta citación. Pero es obvio que la comunidad cristiana tenía esta tensión, vivía la misma tensión intergeneracional. Ahora vamos a aludir a 2 textos. Siguiente, en la regla de San Benito se especifica de modo bien claro que si la comunidad cristiana es el ideal después para las comunidades religiosas, San Benito en algún momento no es San Benito el director del programa de formación, por si acaso, es otro, mucho más bien. Pero ustedes tienen aquí el texto, no ha salido muy claro, ¿sí?, pero de lo que se habla es del orden en la comunidad. Aquí viene algo muy interesante. La vida religiosa, por su estructura, tiene que asumir algunas formas de ordenamiento. En los benedictinos, fíjense que esto es del siglo VI, es la regla religiosa más antigua. Entonces, en el siglo VI, un monasterio que tenía 200 monjes debía necesitar, se exigía que tuviera una regla donde estaban muchas cosas bien claras. Entonces lo que dice es, dentro del monasterio conserve cada cual su puesto con arreglo a la fecha de su entrada a la vida monástica, o según lo determine el mérito de su vida por decisión del abad. Por ejemplo, el abad podría decir, este joven va a ser maestro de novicios, entonces ya no está entre los de su edad, sino está entre los que tienen alguna jerarquía, vamos a decir. Mas el abad no debe perturbar la grey que se le ha encomendado, ni nada debe disponer injustamente, como si tuviera el poder para usarlo arbitrariamente. Por el contrario, deberá tener siempre muy presente que de todos sus juicios y acciones habrá de dar cuenta a Dios. Por tanto, cuando se acercan a recibir la paz y la comunión, cuando recitan un salmo y al colocarse en el coro, seguirán el orden asignado por el abad o el que corresponde a los hermanos. Acá no lo dice, pero seguro también para recibir la comida, ¿no? Y no será la edad de cada uno una norma para crear distinciones ni preferencias en la designación de los puestos, porque Samuel y Daniel, a pesar de que eran jóvenes, juzgaron a los ancianos. Por eso, exceptuando, como ya dijimos, a los que el abad haya promovido por razones superiores o haya degradado por motivos concretos, es decir, si hubiera un castigado lo han puesto al final de la fila, ¿no? Todos los demás colóquense conforme van ingresando en la vida monástica. Así, por ejemplo, el que llegó al monasterio a la segunda hora del día
se considerará más joven que quien llegó a la primera hora, cualquiera que sea su edad o dignidad. Entonces, otra vez, la necesidad en la vida religiosa de mantener un ordenamiento. Inútil ahora que tenemos comunidades de 4 personas, ¿no es cierto? Es decir, pero la idea, diríamos, del ordenamiento, de la abadesa, la priora, todas esas cosas vienen de una necesidad de tener, diríamos, un mínimo de orden en la casa, ¿no? ¿Quién va a lavar los platos esta semana? Pero todos y en todo momento mantendrán a los niños en la disciplina. Y esto es bien curioso, porque los monasterios tenían niños que recibían, que después iban a ser monjes. Y a ellos sí había que darles duro, mantenerlos en disciplina quiere decir castíguenlos para que se porten bien. ¿Ya? Yo he visto en Monte Cassino, ese gran monasterio benedictino, fotos de inicios del siglo XX que hay niños de 8 o 9 años con el hábito de San Benito. Y lo último, respeten pues los jóvenes a los mayores y los mayores amen a los jóvenes. A mí me parece un resumen maravilloso, es decir, simple, de total sentido común, ¿sí? Pero que lo que debe animar, diríamos, en la comunidad tendría que ser, diríamos, por encima de todo el ordenamiento, por encima de cualquier diferencia, pelo negro, pelo blanco, pelo corto, lo que ustedes quieran, sí, pero mucho más importante esta cosa tan simple, ¿no? Tan simple y que viene del gran sentido común de la regla de San Benito. ¿Sí? Voy a leer ahora, como para terminar un poquito más apurado. Esta tensión experimentada en la vida consagrada implica desarrollar una práctica de comunicación y exigencia evangélica que nos permita a los mayores dar por supuesto que hay Davides y Samueles en nuestra comunidad y que los jóvenes puedan respetar las experiencias anteriores, valorarlas y abrir otras rutas por donde transitará la vida consagrada futura. Todo con diálogo y discernimiento. Las habilidades de comunicación efectiva, directa, asertiva y veraz son esenciales en la creación de una comunidad de dones. Las maestras de la vida religiosa, y ahora me voy, ya mencioné un maestro, ahora voy a una maestra. Siguiente. Dijeron, es menester escuchar a todas. Santa Teresa, ¿ya? En el libro que se llama Normas para visitar conventos. ¿No? Hay carmelitas por aquí, ¿no? Entonces, en este escrito, ella dice, está el texto, como todo lo de Santa Teresa es español antiguo, es bien complicado, les voy a hacer el resumen. Ella dice, cuando venga un visitador, ¿sí? El nombre específico allí es el prelado. Cuando venga el prelado, esté muy atento, escuche a todas. Si alguien se queja, habitualmente se va a quejar de la priora, porque le va a buscar echar la culpa a ella. Entonces, mucho ojo, mejor preste atención a cada una de ellas y después saque sus propias conclusiones. Pero fíjense ustedes, Santa Teresa no conocía lo que nosotros llamamos ahora técnicamente lenguaje asertivo. Es decir, ella no tendría esa capacidad para articularlo de esa manera. Ella no tomó un curso de comunicación, ¿no? En la vida de comunidad, lo que dicta Irene de Díaz, ¿no? Es decir, ese tipo de cursos. Pero ella sabe el único modo de tener un concierto entre todas estas voces que podrían ser desesperantes, ¿no es cierto? Es decir, si cada una dice su opinión y es distinta, después ¿cómo podemos colar, cómo podemos filtrar todo esto? Simple es menester escucharlas a todas. Largo, el camino es largo y complicado, pero es lo que significa para nosotros diálogo. Es decir, siempre
andando en espiral para llegar a la verdad. Amigas, amigos, hay bastantes otras cosas, pero voy a pedir que terminemos con esto. Si ustedes a las 7:30 se quieren poner de pie. A ver, los que son mayores de 50, a ver, levanten la mano. Mayores de 50. Está bien, muy bien. Entonces, los que somos mayores de 50, vamos a leer los párrafos que empiezan con joven. Y los que son menores de 50 van a leer el párrafo que empieza con anciano. ¿De acuerdo? Y todos vamos a decir en la última línea donde dice jóvenes y ancianos. Esto lo escribí pensando en que íbamos a tener una población muy variada, muy heterogénea. Entonces, empezamos los mayores de 50. Joven, estás de pie en hombros de gigantes que te antecedieron. Respeta, enorgullécete y valora el camino que recorrieron. Celebra que un tiempo nuevo se abre ante ti. Desata tu imaginación, porque las viejas respuestas no te servirán. Anciano, contempla el mundo nuevo que desafía a los jóvenes. Camina del modo en que Dios enfoca la historia, que anima a los jóvenes a transitar caminos nuevos. Joven, interroga a los mayores, escucha con aprecio su experiencia, pero crea tus propias respuestas. Mirar el pasado con melancolía no te será útil. Te corresponde contemplar y amar el futuro. Anciano, escucha a los jóvenes con cariño, que sus ilusiones sean tuyas, que te regocíjate en la vida religiosa, que ellos tendrán que reformular un futuro maravilloso que les pertenece. Joven, ve visiones sobre la vida religiosa futura, comunidades inclusivas y heterogéneas. Tu corazón orante te guiará a territorios no hollados. Ancianos, sueñan sueños que alcancen más allá de lo que dijiste. Transmítelos con sencillez y déjalos en manos de los jóvenes. Todos, jóvenes y ancianos, bendíganse y escúchense mutuamente. Muchas gracias.